pero mis abuelitos paternos sí trabajaban en el campo, en una vereda de Paipa que se llama Peña Amarilla, y cultivaban papa. Estaban muy dedicados al cultivo de papa y al cultivo de maíz. Yo, de mi familia materna, fui el nieto menor, el chiquitín, el consentido de mi abuelita. Entonces, siempre que había posibilidad de ir con ella allá a la casa que tenía en el campo, yo me iba y yo era el consentido. Estábamos en un momento en el que las comunicaciones móviles se estaban distribuyendo o estaban prácticamente colmándonos en nuestra sociedad, y para mí fue impresionante ver una persona hablando por teléfono caminando en la calle. Entonces yo empecé a revisar un poco más sobre eso, ver qué tenía, y de un momento a otro no es que el campo haya desaparecido, sino que como que se olvidó un poquito. Con mi esposa, nosotros una vez probamos arándano. Mi esposa me dijo, oye, ¿no sería chévere tener un cultivo de arándano? Bienvenidos a las Voces de Colombia de Dúrnico. Hoy es un episodio muy especial porque es el primer episodio donde venimos acá, al campo donde nacen las frutas únicas de Colombia. Les vamos a contar un poco de lo que estamos haciendo. Este episodio es gracias a la Alcaldía de Boyacá, que nos abrió sus puertas para empezar a conectar con los productores y que estos mismos sean quienes se conecten con Dúrnico y con las demás empresas, que vamos a empezar a conectar con grandes empresas desde Colombia Imparable. Así que hoy estamos con Alejandro y con Don Pedro, donde vamos a estar conociendo este cultivo, y luego vamos a tener nuestro episodio conociendo la historia de Alejandro. Así que Alejandro, Pedro, ¿cómo están? Hola, muchas gracias, Mateo, muy bien. Es un gusto estar aquí en las Voces de Colombia y con la posibilidad y facilidades que ustedes nos brindan para comentarles y presentarles nuestro proyecto, nuestro cultivo de arándano. Listo, entonces empecemos a conocer un poco. Primero, mientras vamos recorriendo un poco este cultivo, quiero que nos cuenten cómo es el proceso de cultivar esto. Claro, el arándano es una fruta muy especial, pero también es una fruta muy delicada. Okay. ¿Sí? ¿De qué trata? Básicamente se trata de adquirir unas plantas. Estas plantas desafortunadamente no se producen en el país, pero sí se cultivan y se pueden poner en producción en el país. O sea, ¿cuál es esa diferencia? O sea, una La cosa diferencia, es cultivar, otra cosa es exactamente procesar. La diferencia es tener la planta pequeña, tener una planta bebé. Eso es producir la planta como tal. Y la otra diferencia, el tema es ponerla en producción, que crezca, que se alimente y esté en producción, Okay. produciendo arándanos, valga la redundancia. Aquí en es eso consiste. donde se produce. Aquí es donde se produce, donde podemos obtener la fruta como tal. ¿Sí? Okay. Este cultivo, y si quiere Pedro nos cuenta también un poco. Una vez se siembra, porque mire, por ejemplo tenemos estas plantas que están como tal, como en un tipo de canasta, y hay otras que nos comentaban allá que ya están dentro de la tierra. ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿en qué momento pasan de esto a lo que está allá? No, el proceso las que están dentro de eso se llama plástico, en el plástico están directamente con la tierra, pero esos se siembran dentro de una era, se hace la preparación de la tierra dentro de una era, se le coloca un plástico y únicamente se deja el sitio donde va a salir la mata. Okay. Esta es diferente porque se sembró directamente en bolsa. ¿Cuál es la ventaja que tiene la bolsa? Que esta se puede trasladar para donde usted quiera sin que la mata se afecte. Digamos, si la quiere llevar de este cultivo, de este sitio a otro sitio, usted la puede llevar, no va a pasar nada. Mientras que si usted tiene que trasladar la otra mata, ella sí va a tener siempre su... Claro. Pues va a ser diferente porque pueda que ellas dicen que no se mueren porque hasta ahora no se ha hecho el trasplante, pero pues pueda que de pronto la afecte un poco El proceso de trasplantarla. Sí, lo que la planta sea vigorosa, pues. Ok. ¿Cuántas plantas hay acá? Y quiero que nos expliquen algo. ¿Por qué aquí tenemos este tipo como de carpa que es de plástico, mientras que allí se maneja más como una malla? ¿Cuál Claro. es la diferencia? Nosotros tenemos 6.000 plantas en nuestro cultivo. 2.500 plantas son de una variedad que se llama Biloxi, 2.500 son de una variedad que se llama Legacy, y el resto, las 1.000 restantes, son de esta variedad que se llama Emerald, más conocida como Jumbo, y esta variedad es la única que está bajo invernadero. Ok.
¿Todo por qué? Porque esta variedad en el momento de su crecimiento es más delicada y necesita unas condiciones ambientales muy estables, que no le dé lluvia, que no le dé un viento fuerte, y eso es lo que le permite a esta planta crecer, desarrollarse y entregar fruto. Las otras plantas que están allá, aunque también son muy delicadas y no les puede caer agua de manera fuerte porque la rompe, están bajo una malla antigranizo. Eso es lo más importante para ellas, que del ambiente no reciban lluvia con fuerza. Por eso esas plantas están en ese escenario y estas están en este. Ok, perfecto. Ahora, hablemos un poco más de la altura, porque Sí. pues así como usted dice, en Colombia se logró crecer esa planta, Sí, pero si no tuviéramos la altura, si Colombia no tuviera la posibilidad de tener todas las condiciones que necesita esta fruta para crecer, pues no crecería de la manera única como crece acá. así es. ¿Qué condiciones debe tener? ¿Cómo es el cuidado durante el cultivo? ¿Y cómo es el proceso de cosecha? Y ahí Pedro también nos podrá complementar ahora. Totalmente. Déjame te cuento la primera parte, porque honestamente todo esto ha sido un aprendizaje, ¿sí? Nosotros, aunque teníamos mucha relación con el campo de años anteriores, con mi esposa iniciamos este proyecto y empezamos a aprender. Todo se dio porque arándano, porque éramos prácticamente adictos a la fruta, nos gustaba mucho. Y empezamos a evaluar cuáles son las condiciones que se necesitan. Entonces, empezamos a revisar y se requieren de unos 2.500 metros a unos 2.800, es la altura ideal para producir la fruta. Si estamos aquí en Boyacá a una altura aproximada de 2.700, entonces estaba Promedio. idónea para ello. Ahora, Colombia tiene unas condiciones muy favorables, primero porque se maneja a esta altura y lo otro es porque aquí no hay estaciones. Entonces, el que no haya estaciones prácticamente nos mantiene en un clima estable todo el tiempo y eso es muy apropiado para la producción y la vigorosidad, la calidez de una planta y por ende la calidad del fruto. Okay. Otro tema bien importante, en este escenario, en este ambiente, como pudimos ver por aquí pasa una abejita, es también un escenario o una altitud espectacular para que estos animalitos nos ayuden mucho todo lo que tiene que ver con la polinización de las plantas y por eso estamos acá y por eso tenemos estas plantas, porque pues tenemos como todos los elementos que se necesitan para poderlos encajar y poder tener plantas de este tipo, de esta calidad y con esta producción. Ok. ¿Cuánto están produciendo al mes, más o menos? En este momento estamos en un proceso de recuperación, pero en un promedio le apuntamos o deberíamos tener alrededor de 250 300 libras semanales. Ok. Ahora quiero que Pedro nos complemente acá porque usted es parte fundamental de esto. Usted, a pesar de que fue el emprendedor que tomó la iniciativa, usted es uno de los colaboradores que está acá todos los días. ¿Cómo es estar acá todos los días? ¿Qué es lo más desafiante? ¿Cuáles son las diversas problemáticas que nacen acá como emprendedores y como equipo de trabajo para que realmente el arándano sea y pues nazca así como nace acá? Sí, claro. Aquí lo principal y lo primero que se empezó a trabajar desde que estaba la plántula pequeñita es que diario toca aplicarle la nutrición. Ok. La nutrición es lo que viene a la raíz de la planta, el agua junto con la nutrición, porque si usted lo deja por ejemplo, en este caso que no hay lluvia, si usted un día lo deja Mal. ahí está, tiene que tener su nutrición diaria, que eso no puede fallar, es lo del diario. Segundo es mantener el cultivo fitosanitariamente limpio, que no haya gusano, eso va con las fumigadas que se llaman la fumigada de la mata. Y el piso, también tratar de que no haya maleza, porque si usted deja el piso, digamos, fuera de la mata o en medio de los surcos, si usted deja, eso ayuda a atraer los animales, o sea, los gusanitos que se llaman. Entonces, ¿Siga? Quiero agregar algo aquí importante. Justo como decía don Pedro, es importante mantener el piso o lo que rodea las plantas limpias, porque no es ser envidiosos, pero los nutrientes que se entregan para el cultivo deben ser para la planta de arándano. Okay. ¿Sí? Si de pronto hay otras plantas alrededor, ellas también lo consumen y le quitan como el objetivo, que es que alimente la planta de arándano. Por otro lado, como tal, aquí el escenario, como les decía, es ideal y lo tenemos también idealizado para nuestro cultivo,
pero como les comentaba don Pedro, igual hay que mantenerlo completamente limpio de plagas u otras cosas que se pueden generar, en este caso aquí, por la humedad. Ok. Cuando tenemos un clima bastante húmedo, mucha lluvia, toda esa agua genera humedad y todo eso puede afectar a las plantas, por eso necesitamos estar muy, muy juiciosos también, entregándole a las plantas lo que se necesita para que estén fuertes y soporten todo eso. Ujú. Hay algo clave que usted ahorita que venimos hablando nos comentó y es el tema de los cambios climáticos, ¿no? Así es, El año pasado fue un año muy duro para todo el cultivo y que como usted dice estaba en regeneración. así es. ¿Qué es lo que se viene de pronto o cuál es sería el escenario más positivo para que este cultivo de ustedes siga creciendo? Bueno, aquí nosotros necesitamos, como toda la naturaleza y las plantas, mucha vitamina D que es otorgado por la luz solar. ¿Sí? Estas planticas necesitan luz del sol de manera directa. Por supuesto, como les comentaba Pedro, también requiere nutrición y esa nutrición se entrega a través de un sistema de riego, que como puedes ver a través de cada planta hay una manguera, pero eso nosotros lo entregamos de unos nacimientos de agua que tenemos aquí en la finca. Pero lo que más necesitamos es que Dios quiera el clima se aplaque un poco en lo que tiene que ver con lluvias y nos entregue más sol. Ok. Pedro, cuéntenos un poco qué es lo mejor de trabajar en el campo. Para usted, ¿qué lo motiva todos los días a venir a trabajar acá? A mí, primero, pues es un trabajo. Hay que tomarlo como un trabajo, porque si usted lo toma como que está descansando, eso, no, es un trabajo. Y la desventaja que tiene aquí es que yo he trabajado en la ciudad y no hay comparación uno quedarse en la ciudad trabajando todos los días. Aquí también se madruga, Ajá. aquí también se va al trabajo, pero estamos evitando ese trancón, provisioso, todo trancones, ese todo eso. estrés Usted está aquí en allá. el campo y usted está al aire libre. Usted no, el estrés, usted en el campo no maneja estrés. Ajá. O yo no manejo estrés acá. Seguro. Y eso es muchísimo. Sí, hay veces que el cultivo, o sea, no el cultivo, sino las circunstancias a veces, pero es muchísimo mejor acá estar uno trabajando. Para mí, pues. Para usted, ¿qué es lo mejor de emprender acá, en el campo? Realmente yo soy una persona que está convencida que Colombia tiene toda la capacidad de brindar productos de muy alta calidad. Cuando yo estoy acá y veo mis frutas, yo no veo una fruta solamente, yo veo salud, veo una experiencia deliciosa y saber que eso se lo puedo transmitir a otra persona es lo que más me motiva a poder o a llevar esto adelante. Por supuesto, alrededor de todo esto también hay se busca un bienestar, pero eso que le acabo de mencionar es lo primero, como esa creencia en mi país, esa creencia en la tierra de mi país y la posibilidad de brindarle o transmitirle todo esto a otros compatriotas u otras personas. Eso. Bueno, entonces nada, ya vamos a ir como tal a su historia. Ok. Gracias por esta introducción a todo el cultivo. Muchas gracias, Pedro, de verdad. Su conocimiento de verdad nutre Hombre. mucho lo que vamos a hablar ahora, así que vamos ahora a la historia de Alejandro. Bueno, Alejandro, ya después de conocer un poco más del cultivo, ahora conozcamos de su vida como tal, como emprendedor. Aquí nos ensuciamos un Genial, poquito, Mateo, sí. bueno, es lo normal del campo. Así que nada, de verdad es un gusto tenerlo acá. Este es un espacio para que usted nos cuente su vida como emprendedor. Su vida teniendo todo eso que tiene y el camino de lo que fue Franda, que es la marca con la que usted actualmente está operando. Así que el podcast se va a dividir en 4 etapas. Raíces, que es como su juventud, su niñez, más que todo como esas raíces que lo formaron a usted como emprendedor. Crecimiento, la juventud, ya como 12, 21 años. Fruto, cuando usted empieza a formar ese proyecto, porque fruto es ahí donde nace como tal la compañía. Cosecha futura, que vamos a hablar de un poco de lo que viene. Así que para empezar, sabemos que Alejandro nació en Cartagena, ¿no? Sí. Nació en Cartagena, gran parte de su infancia pues se vivió allá y luego transcurrió entre Paipa y Bogotá. Cuéntenos un poco de cómo fue esa etapa, sus inicios, cómo fue esas raíces de Alejandro. Gracias, Mateo. Sí, efectivamente, yo soy costeño por un traslado de mi padre que resultó en Cartagena y bueno, pero prácticamente inmediatamente nací al muy poco tiempo de nuevo en Bogotá. Eh, Mis padres son de origen boyacense, toda mi familia, tanto materna como paterna, es de Paipa, pero mis abuelitos paternos sí trabajaban en el campo, en una vereda de Paipa que se llama Peña Amarilla, y cultivaban papa.
estaban muy dedicados al cultivo de papa y al cultivo de maíz. Yo, de mi familia materna, fui el nieto menor, el chiquitín, el consentido de mi abuelita. Entonces, siempre que había posibilidad de ir con ella allá a la casa que tenía en el campo, yo me iba y yo era el consentido. Mi abuelita me hacía galletitas, me hacía arepas con forma de conejitos, y era muy consentido. Prácticamente cada vez que yo levantaba la mano estaba ahí, me decía, ¿qué quiere, mijito? Aguapanelita, le echaba lechecita. Prácticamente todo lo que yo quería, ella me lo concedía. Y bueno, ella fue una mujer que quedó viuda relativamente joven. Yo no conocía a mi abuelo paterno, entonces para ella era muy grato tener una compañía, ¿sí? Tener a alguien que estuviera ahí. Y ella también, una señora de campo, le encantaba no estar quieta. Esa señora se movía por todo lado, para aquí, para allá. Y pues yo iba siempre detrás de ella y siempre por donde yo iba, ella me iba diciendo, esto es una zanja, esto es una piedra, esto es papa criolla, esto es esto otro. Y prácticamente todo lo que a mí me interesaba, ella como que se enfocaba más, lo potencializaba la explicación, y si era algo comestible, entonces inmediatamente lo tomábamos y era parte de mi siguiente comida. Entonces yo me sentía el niño más feliz, el rey del mundo, porque mi abuelita prácticamente pues estoy seguro que me adoraba, pero me consentía en todo, sobre todo en todo lo que tenía que ver con comida. Qué lindo. Si yo no me quería bañar, no se bañe, mijito, tranquilo, no se preocupe. Entonces Yo- fue fantástico eso. Yo creo que hay algo en la vida del emprendedor que, bueno, hay mucha gente que dice que la vida del emprendedor es muy solitaria. Pero hay otra cara de la moneda que es que si el emprendedor se rodea de mentores, de personas que lo acompañen en ese proceso, que le enseñen, va creciendo junto con ellos. Yo creo que se puede decir que su abuela fue una de sus grandes mentoras para hoy en día estar en ese punto en el que está. ¿Qué es lo que más recuerda de ella, de las experiencias dentro de la finca, si de pronto tiene alguna anécdota? Y también, ¿qué cree que pensaría su abuela al ver todo esto? Bueno, mi abuela, ella tenía cultivos de papa. Entonces ella tenía gente que trabajaba con ella, pero para todo el mundo mi abuela era doña Francisca. Entonces yo decía, caray, yo quiero ser don Alejandro como mi abuela, ¿sí? Entonces todo el mundo la respetaba mucho, la quería mucho, y como te decía, parte de lo que ella producía, muchas cosas por supuesto las empacaban y se las llevaban a plazas o a comercializar, pero siempre había una partecita muy fresca para mí. Entonces eso fue una gran motivación, primero para trabajar en el campo, porque yo veía que realmente la papa salía. Yo veía un poquito de lo que era las plántulas o la semilla de la papa. Y la semilla de la papa eran 2 bultos. Y como yo iba permanentemente con ella, yo me daba cuenta que salían 2 o 3 camiones repletos de papa. Entonces yo decía, caramba, esto es muy reproductivo, esto funciona bastante chévere. Y fue algo que siempre tuve en la mente. Y lo otro, supuestamente, yo un niño muy pequeño, 7, 8 años, yo decía, me voy a trabajar también. Y yo me iba, pero yo me la pasaba era jugando, tirando papitas para aquí y para allá, y todos llevaban su almuerzo. Y cuando yo me daba cuenta, lo primero de mi almuerzo era una arepa deliciosa, dulcecita, en forma de osito. Entonces yo era el niño más feliz del mundo, pero todo eso fue algo que se metió aquí en la cabeza y todo el tiempo, toda mi vida ha vivido conmigo. Primero esos recuerdos y segundo, desde ese entonces yo supe que el campo realmente es productivo, realmente te ayuda a ir donde tú quieres ir, ¿sí? Los sueños que tú tienes, sobre todo asociados con naturaleza, asociados con frutas, con alimentos, solo hay un punto donde lo puedes realizar y hacerlos realmente realizados y viables, y es el campo. El campo. El campo es muy importante para Colombia y antes de cerrar esta etapa de la infancia y pasar al crecimiento, ¿qué necesita Colombia para tener un campo más productivo? Para que realmente el campo sea un motor que haga a Colombia imparable. Yo estoy seguro que nosotros no somos personas muy creyentes en el campo, ¿sí? Yo estoy convencido que lo que el país necesita son personas convencidas
que aquí también pueden realizar sus sueños. Pueden ser emprendedores, pueden ser sus jefes y pueden sacar adelante las cosas que necesitan, que quieren. Obviamente hay otros factores secundarios muy importantes, temas de seguridad, temas de apoyo gubernamental, pero lo primero y lo que más necesitamos es personas con convicción. Ok. En una palabra, ¿cómo escribiría su infancia? Esa pregunta está muy interesante porque yo he pensado eso muchas veces y tengo muchas ideas en la cabeza, pero yo creo que mi infancia fue muy exploradora. Exploradora. Sí. Bueno, muy interesante porque mire que aquí vemos cómo esas raíces implantaron en usted el ADN del campo, literalmente de todas esas experiencias que vivió con su abuela y desde su familia. Ahora vamos a el crecimiento, la juventud. Y es que hay veces que las raíces, a pesar de que quedan ahí implantadas en la planta, a veces quedan como dormidas por un tiempo. Y eso fue lo que pasó en su juventud. Así es. Creció, estudió en el colegio y luego eligió estudiar ingeniería de telecomunicaciones. ¿Qué le motivó a tomar esa decisión? ¿Cómo fue tomar esa decisión y qué lo enamoró de ese mundo? Eso fue un tema bastante especial porque fue algo que sucedió de un momento a otro. ¿Sí? Eso no fue algo que me haya como que haya venido conmigo desde pequeño, sino estábamos en un momento en el que las comunicaciones móviles se estaban distribuyendo o estaban prácticamente colmándonos en nuestra sociedad y para mí fue impresionante ver una persona hablando por teléfono caminando en la calle. Entonces yo empecé a revisar un poco más sobre eso, ver qué tenía y de un momento a otro no es que el campo haya desaparecido, sino que como que se olvidó un poquito y me enfoqué en lo que son las tecnologías. Okay. ¿Sí? Eso fue lo que me sucedió. Pero ese enfoque fue por lo que estaba viviendo en la ciudad. Yo veía que ya todos tenían un aparato, un beeper, un teléfono o algo así. Empezaron, yo creo que el 60% de las propagandas que había en televisión eran de operadores móviles, ya hablaban de DirecTV. De hecho, ver televisión, canales diferentes a los nacionales, fueron cosas que también me impactaron y fueron muy atractivas para mí. Yo creo que yo soy también creyente de que la tecnología tiene un gran impacto en cualquier industria, realmente. Definitivamente. En cualquier industria, sea la de producción, sea en el campo. ¿Qué vio y qué perspectiva diferente? Yo creo que hay algo muy clave en el campo y es, nosotros estamos viviendo un éxodo muy grande, ¿no? Así es. La juventud no tiene la fe de que el campo puede ser como una herramienta para crecer. Pero ¿cómo le sirvió esa experiencia estudiando telecomunicaciones? Ni siquiera metamos foco en telecomunicaciones como tal. Estudiando, que es un gran paso para tener como otro punto de vista sobre las cosas. ¿Cómo complementó ese estudio la vida en el campo y todo lo que usted veía de acá? Eso fue un tema, puedo decir que fue hasta coincidencial. ¿Por qué? Porque yo empecé a visitar amigos, a tener amigos que sus padres estaban en el campo. Cuando yo fui a una, no fiesta, a una reunión en la casa de un amigo, era un clima más cálido, pero ahí tenían una cantidad de frutos que a mí me gustaban, mandarinas, naranjas, otras cosas, y empezamos a jugar allá, a molestar. Volví a ser niño en esos eventos que tuve, en esas experiencias, y ahí fue como cuando el campo volvió a mí, ¿sí? Entonces ya empecé a vivir entre ciudad y campo, ya dejé la ciudad del todo, ¿sí? Ya quité un pedacito de mi tiempo en la ciudad para empezar a visitar estas aldeas, estos sitios totalmente campestres, por llamarlo así. Y ahí fue donde nuevamente empecé a vivir y empecé a, bueno, a compartir con personas que viven en el campo. Ellos me comentaban experiencias, yo también, y bueno, y eso me llevó, o fue gran parte de lo que me llevó a estar hoy acá. Ok, nos llovió un poquito. Vamos a poquito. revisar si nos pasamos. ¿Sí? Sí. Sí, porque ya empezó otra vez con fuerza. Bueno, no sé cómo movernos, así es la vida en el campo, empieza a llover en cualquier momento, pero bueno, aquí ya estamos en la parte, es curioso, porque lo que hablábamos allá arriba,
Esta parte es para cuidar otro tipo de cultivo, ¿no? Así es. Diferente a las mallas que teníamos allí. ¿Cuál Así era es. la diferencia? La diferencia es lo que necesitan estas plantas y lo que necesitan esas. Ok. Estas son un poco más sensibles al viento, a la lluvia y necesitan un ambiente un ambiente climático más tranquilo o más bien más parejo, por llamarlo así, ¿sí? Sin que Ujú. haya tanto cambio que le pueden brindar a estas otras de repente un ventarrón, ¿sí? Un ventarrón pasa y la temperatura aquí puede disminuir 5 grados. Ok, bueno, entonces volvamos a la historia, digamos en la parte que en su juventud empezó como todo este tema de que listo, estaba estudiando y empezaba a relacionarse como en la vida en el campo y ciudad. Así es. Sabemos que su vida laboral empezó también con temas agrícolas y de flores, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Más o menos, Floriculturas. sí, más o menos. Entonces, cuéntenos cómo fue llegar luego de esa experiencia estudiando en su vida profesional ahora a esa industria. Sí, Y ya teniendo la experiencia pues de su juventud, de su niñez con todo lo que aprendió de su sí, abuela. eso fue algo que realmente me enamoró. Como tal, yo no trabajaba para estas empresas de industrias de floricultores. Yo trabajaba para un operador que en este momento ya no existe, que en su momento que se llamaba Alcatel. Entonces estas floricultoras de la sabana de Bogotá eran mi mejor y mayor cliente. Por ende, yo permanecía mucho tiempo allá, en cultivos en Cajicá, en cultivos en Chía, en Cota, porque pues tenía que atender mis clientes. Pero durante esa atención, mucho tiempo yo me la pasaba era caminando por los cultivos, así, por líneas como estas, de flores, y yo veía eso realmente hermoso. Eso me enamoró, ver tanto color, ver tanta frescura, ver tanta vida en el suelo. Entonces eso también hizo que eso que yo traía aquí en el corazón, en el alma, esa relación con el campo, como que también fuera y empezara a crecer nuevamente. O no crecer, más bien a revivir y a crecer. Ujú. Ok, y ahí llega un punto clave en el que listo, trabajó, Ujú. tuvo su experiencia profesional y llegó su matrimonio, que fue algo fundamental para volver al campo, volver a estar inmerso. ¿Cómo Sí, su matrimonio y la familia de su esposa influyó en ese retorno al campo? eso fue algo completamente definitivo. A mí siempre me preguntaban, ¿usted qué sabe hacer? Yo digo, caso. Pero bueno, no fue el caso en en este tema. Mi suegro, él es un señor que vive en su casa, finca en Sasaima. Ujú. Y él allá tiene una producción de naranja. Realmente no es nada, no comercializa, sino básicamente es como para gasto de amigos, ¿sí? Y aguacates Ujú. también. Y es muy divertido ir allá. Ok. Entonces, con mi esposa, nosotros una vez probamos arándano en una tienda en Bogotá, una tienda de cadena, y nos pareció algo muy rico. En su momento tuvimos la oportunidad de conseguir como ese pedido recién entregado a esa tienda y estaba un arándano de muy buena calidad, muy fresco, delicioso. Empezamos a consumir y nos volvimos no adictos, pero sí consumíamos con bastante frecuencia, también por recomendaciones médicas y otros. Y hace un tiempo, alrededor de 5 años, tuvimos la facilidad de adquirir este terreno. Ujú. Entonces, cuando veníamos caminando, conociendo el terreno, mi esposa me dijo, oye, ¿no sería chévere tener un cultivo de arándano? Pero en su momento fue así como una idea suelta, pero al otro día la retomamos y la retomamos y empezamos a revisar, como te dije hace un rato, todo esto fue un aprendizaje, porque esto no tiene más de 4 años, 5 años a lo mucho, y empezamos a revisar qué se necesitaba, cómo se manejaba, cómo se cultivaba, en dónde. Y básicamente esa idea que surgió de ella fue la que me fue dando más fuerza para continuar y llegar a este punto, tener el cultivo de arándano, Ujú. ¿sí? Pero realmente, aunque es un tema de los dos, pues la idea salió de ella y entre ambos empezamos a trabajar, a aprender, porque nosotros sabíamos comprar arándanos y consumirlos, Ujú. pero no sabíamos absolutamente nada de cómo es una planta, en dónde, qué necesidades, qué requiere, variedades, todo ese tipo de cosas, poco y nada. Entonces, aquí vamos, pero como te decía, todo esto ha sido un aprendizaje y siento que cada día aprendemos un poco más Ujú. para hacer de este cultivo
mejor. Y que es clave, yo creo que en la vida del emprendedor, un poco de lo que dice la teoría y lo he mencionado varias veces es, el emprendimiento no es un proceso lineal. O sea, usted tiene que testear, sacar como datos de eso de testeo que hace, aprender e iterar. Así es. Y todo es un ciclo continuo. Antes de ir ya al fruto, que pues aquí ya empezamos a hablar un poco del fruto, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje para su vida como emprendedor? No aprendizaje técnico, sino como para su vida como emprendedor de lo que le ha sucedido acá. Bueno, eso es algo bien importante porque justo como lo decías, y sobre todo en el campo, aquí hay un factor que nadie puede controlar, el factor climático, el factor clima. Y eso para mí, aunque hemos tratado de organizarlo todo de la mejor manera, el cultivo ha sido un sube y baja tremendo. Y eso a nivel personal me ha llevado a tener un aprendizaje y es una constancia y esforzarme y esforzarme y esforzarme sin rendirme. ¿Sí? Yo creo que eso es lo que más he aprendido, esa fortaleza que se necesita, esa fe, ¿sí? Esa disciplina sobre todo también para lograr lo que se quiere. Ok, en una palabra, ¿cómo define toda esta historia y hasta el punto en el que llegamos de su crecimiento? Yo lo defino definitivamente como, bueno, todo es un aprendizaje, pero yo realmente, si lo pudiera definir en una palabra, yo ahí le pido disculpas porque creo que es complicado llevarlo a una palabra, pero sí en dos, en disciplina y sueños, Ok, ¿sí? perfecto. Esas dos. Están muy entrelazadas con lo que quiero transmitir porque no encontré una para unir las dos, pero son esas dos palabras. Y yo creo que sueños es como la que abre el camino a esta nueva etapa que sería el fruto. Así es. La etapa en donde empieza como tal a andar todo ese proyecto. Cuando estábamos hablando, yo creo y quedé impactado que trajeron más de 5.000 plantas de California y Chile, porque como hablamos, pues precisamente este cultivo no es que sea nativo de acá, pero gracias a la gran diversidad de pisos térmicos que tenemos en Colombia, es posible que nazca acá y nace de una manera única. ¿Cómo fue traer esas primeras plantas? Empezar, cuéntenos anécdotas de esos primeros días que yo creo que debe ser una locura, o sea, Totalmente. una locura completa. Cuéntenos cómo fue ese proceso inicial con esas 5.000 plantas. Eso fue algo tremendo. Como dices, fue una locura porque como tal, nosotros no sabíamos nada de arándano y teníamos experiencias cogiendo frutas por ahí en la finca de un familiar, de un amigo, pero nunca sembrando, nunca cultivando. Todas las plantas que tenemos fueron importadas de California, Ujú. todas. Y la hicimos a través de una empresa que se encarga de eso, ProPlantas, una empresa muy, muy, muy de este servicio e importante en Colombia. Pero cuando ellos empezaron a entregarnos los paquetes de plantas, nosotros con mucho miedo íbamos mirando y revisando que todo estuviera en orden, que todo estuviera listo para plantar. Entonces, eso fue una experiencia muy loca, justo como dices, porque no sabíamos si el espacio estaba exactamente distribuido. Por supuesto, siempre teníamos un asesoramiento de un ingeniero agrónomo, de un experto en lo que tiene que ver con cultivo, no tanto de arándano, porque arándano como tal no hay grandes expertos, aunque ya hay unas compañías muy grandes que se dedican a la producción de arándano, pero eso fue una experiencia muy, muy loca, pero muy enriquecedora, porque en una semana tuvimos que aprender lo que se hace en meses o incluso años de estudio de esta planta y de cómo es el cultivo y alistar el terreno para un cultivo de este tipo. Yo creo que en esa parte inicial fue muy importante eso, ¿no? Como la parte técnica, los profesionales. ¿Qué fue lo que más tuvieron que acomodar de este terreno, de todo el plante inicial para que esto realmente empezara a coger vuelo? Porque sabemos que el primer fruto como tal se dio después de un año. Así es. Pero ¿cómo fue toda esa etapa inicial con los profesionales? ¿Qué es lo más importante a la hora de hacer posible este primer cultivo? El suelo, el alistamiento del suelo. ¿Por qué? Porque al suelo hubo que como entregarle algo para que lo hiciera más suave, más blandito,
para que las plantas bebés pudieran crecer sus raíces. Eso fue lo más importante. Después de eso, a medida que las plantas ya plantadas iban creciendo, el arándano es una planta que requiere, es muy técnico, pero también es muy delicado y muy preciso. Entonces, el tener que elaborar un sistema de riego para entregarle a cada planta lo que necesita a medida que iba creciendo, también fue un tema bastante importante y fue algo que hubo que adaptar acá. Y también teníamos expertos que nos asesoraban de diferentes zonas incluso, pero eso, el alistamiento de la tierra fue lo más importante para que una planta de estas haya sido posible sembrarla aquí. Yo creo que durante todo ese proceso hay algo que el emprendedor tiene que tener y es paciencia. Definitivamente. Imagínense, Sí. o sea, yo creo que la inversión fue muy alta. La inversión fue muy alta en el hecho de tener todo preparado y hasta esperar hasta un año que se diera el fruto. O sea, debió haber tenido mucha paciencia. Hay algo que usted me contó y es que cuando nacieron los primeros frutos, usted se los comió. Así fue. ¿Cómo es esa sensación de, luego de trabajar, luego de haber invertido tanto tiempo, tanto dinero en este cultivo, que se siente probar ese primer fruto que dio? No, eso es una alegría inmensa. Es una alegría inmensa porque, como mencionas, es un tema de paciencia, mucha paciencia, pero también es un optimismo, una fe muy grande que se tiene en lo que estás haciendo. Entonces, cuando ves el primer fruto, es una alegría impresionante porque tú dices, caramba, todo está funcionando, todo va, de pronto no va al plan porque esto es un tema que hay muchos factores que interfieren, pero cuando ves el primer fruto y ves que las otras plantas empiezan a ponerse o en un estado similar a la que tiene el primer fruto, entonces tú dices, el tema sí funciona, el tema lo estoy haciendo bien y voy por el camino que quiero ir, por el que necesito ir. Y definitivamente fue inevitable acercarse al fruto, cogerlo y comértelo, ¿sí? Comerlo. Y además que estaba delicioso. Entonces, es un sabor a gloria. Realmente fue increíble. ¿Cómo Muy fue ese rico. año esperando ese primer fruto? O sea, ¿sentía impaciencia? ¿Qué hizo mientras tanto para cubrir todos los gastos de acá que Bueno, tenía? como te comenté, yo soy ingeniero en telecomunicaciones Ujú. y yo estaba trabajando en una compañía, en un partner de Microsoft, y yo dirigía un área en Latinoamérica. Entonces, obviamente había mucha ansiedad porque aunque yo estaba trabajando y llevaba mi trabajo muy bien, eh, gran parte de mi corazón, de mi cabeza estaba aquí, gran parte o la mayor parte. Sin embargo, gracias al trabajo que tenía, me permitió cubrir, yo creo que prácticamente el 100% de los costos que me genera el cultivo, el Ujú. mantenimiento, la nutrición de las plantas, todo lo que se requiere, el personal que trabaja conmigo, que me colaboran. Entonces, eso fue lo que sucedió durante ese año, ¿no? Ujú. Bueno, aunque es un año larguito, porque en el primer año se ven los primeros frutos a los 12 meses, pero una producción ya importante, ¿sí? Una planta tú ves un fruto a los 12 meses, pero realmente a los 14 meses es que empiezas a ver que ya entra Y en entra una más producción real, masivo. exactamente. Ok. Hay algo importante que ahorita veníamos hablando. De nuevo, creo que la parte, o sea, uno puede emprender, pero siempre creo que debe ir respaldado como de conocimiento de la Así es, academia. Hizo un MBA, correcto. un MBA que creo que para emprender acá es muy importante. ¿Cómo le abrió como la mente esta experiencia académica como un MBA que va netamente enfocado a empresa y en lo que necesita un productor, que es algo de mucho lo que hablamos en Colombia Imparable de Dúrnico? Así como usted, nosotros somos una compañía que le interesa crecer. Para nosotros es muy importante ese conocimiento. ¿Cómo aprovechó usted ese conocimiento que vio en la academia para llevarlo al mundo real en el campo? Exactamente. Sí, efectivamente, como lo mencionas, yo hice un Executive MBA en INALDE de la Universidad de La Sabana y fue una muy buena experiencia por muchos aspectos. Todo lo que es una administración de empresa, todo esto es una empresa, eh, aprendes que hay unos cimientos, hay
hay una realización, un mantenimiento de ello, ¿sí? Posteriormente también aprendes que para que tú puedas vender algo tienes que tener algo muy bueno, tienes que mantenerlo muy bien y no solo eso, también un mercadeo, una comercialización, una negociación. Entonces todo eso fue muy importante porque no solamente me abrió la mente a explorar un poco más sobre todo esto para mantenerlo muy bien, sino también me dijo, empieza a revisar cuál es un buen mercado, cómo revisar una buena demanda y aprovechar esa red de contactos para también comercializar el producto. Cuando hablamos de MBA, de traer la academia, yo creo que hay algo que nunca trae la academia, que es como perseverar por más que existan fracasos. Hubo una época muy difícil del cultivo, con muchas lluvias. El que usted me contaba pasó de 1000 libras de producción a casi 120, 100 algo. Le bajó muchísimo la producción. ¿Cómo fue afrontar esa época? Esa época fue bastante difícil, pero cuando eso sucedió, yo me remontaba a cuando montamos el cultivo. Entonces yo decía, bueno, si estas plantas crecieron, si se hicieron, si se formaron así, seguramente tendrán toda la capacidad de superar esto. Igual, fue un tiempo muy difícil porque aquí llovía absolutamente todos los días, todos los días y había muy poco sol y estas plantas necesitan sol. Entonces fue un tema de mucha perseverancia, también de estudiar, de tratar de ubicar personas expertas, agrónomos, de recomendaciones, ¿sí? Entonces, obviamente, en el tema económico fue un tema muy difícil porque la producción se bajó casi en un 95% y eso pues nos golpea muy duro. Sin embargo, logramos llevamos sobrellevarlo y bueno, después de un tiempo considerable empezamos a ver más rayos de luz, literalmente, porque hubo una temporada que en un mes lo que estaba medio húmedo se secó del suelo. Y eso fue gracias a que hubo rayos de sol bastante fuertes, bastante intensos. Y si eso sucedió, inmediatamente nos fuimos 3 semanas adelante y vimos a las plantas produciendo. Pero sí fue un tiempo muy difícil porque fueron casi más de 7 meses en esa situación. Difícil. Sí, Yo creo que hay algo clave es perseverar y que al fin y al cabo hoy ya son un equipo de un ingeniero agrónomo. Allí podemos ver a personas que están recolectando cómo es construir ese equipo ideal en el campo. ¿Cuántas personas son y cómo es como construir esa cultura que le permite, en este caso a Franda, a esta empresa, poder tener un equipo de alto rendimiento que logre tener los cultivos siempre perfectos? sí. Bueno, ahorita nos apoyan 2 ingenieros agrónomos. Uno es muy especializado en arándano y él nos visita una vez al mes. Con él revisamos prácticamente el estado de todo el suelo, no podemos decir que todas las plantas, pero sí la gran mayoría, del agua, de los nutrientes, cómo está fluyendo. El otro ingeniero también es un ingeniero muy especializado en salud de plantas, ¿sí? Y aquí, afortunadamente, contamos con unos vecinos muy amables, muy cálidos, y ellos son las personas que, como puedes ver, son los que nos ayudan con la recolección de la fruta. Esta fruta únicamente se puede recoger o cosechar a mano humana, no hay ninguna otra posibilidad. También hace poco hablamos con Pedro. Pedro es una persona honorable en todos los aspectos, una persona muy responsable, muy honesta, muy respetuosa. Y él también como que se ha hecho uno solo con el cultivo. Él ha estado conmigo desde que sembramos la primera planta y él ha visto todo esto crecer. Entonces también es un logro de ambos y él también está muy asociado con esto. Entonces, este equipo realmente se ha fortalecido a través de la confianza. La confianza que yo tengo en ellas, en su capacidad y en su calidad de cosechar, en no perder un minuto mientras están colaborándonos, la confianza que tengo en Pedro, una persona que todos los días se levanta a armar los motores para que el riego funcione, en podar y también estar con ellos, ¿sí? Yo vengo, no estoy con ellos todo el tiempo, desafortunadamente, pero sí procuro estar con ellos por lo menos 3 días de la semana, sentarme o no sentarme, caminar con Pedro durante todo el cultivo, haciendo podas, lo que se requiera, y básicamente también hacer lo que se requiere.
¿sí? Y lo que necesita el cultivo. Todo lo que yo puedo hacer y contribuir para ello, lo hago. Yo en ocasiones también me pongo a cosechar arándano con ellas, me pongo a podar con ellos. Pedro le digo, por favor, Pedro, colabórame con un café y yo voy y enciendo los motores. Entonces, en este punto nosotros confiamos todos en todos y sabemos que cada uno es un soporte del otro. Hablemos un poco de la situación actual de Franda. Ujú. Sabemos que, bueno, tienen todo ese equipo, ya tienen ¿cuántos cultivos tienen actualmente? Tenemos solo tenemos este aquí en Boyacá, ¿Cuántas plantas? pero tenemos 6.000 plantas y ocupamos aproximadamente 2 hectáreas Ok. de tierra. 8 minutos. ¿Quiénes son los clientes de Franda actualmente? Mis clientes, ¿quiénes son? Son amigos, son familiares. Tengo un par de clientes que tienen negocios de frutas en municipios cercanos, Madrid y Mosquera, y también tengo acceso a cliente final gracias al programa de mercados campesinos de la Alcaldía de Boyacá, en donde tengo un puesto, un segmento asignado para Franda, donde puedo vender y comercializar directamente con los clientes que vienen a Boyacá, que los fines de semana es bastante amplio, dado que Boyacá tiene un turismo religioso muy grande gracias a la Virgen de la Salud. Ahora hablemos de esa cosecha futura, que es lo que viene. Sí, Ya nos contó un poco de el estado actual en el que está Franda. También de parte de Úrnico, nosotros queremos acercarnos mucho a esto porque nuestra meta es conocer más productores como usted, conocer más cultivos que nos permitan a nosotros ver la posibilidad de usar estos tipos de frutas en nuestros productos. Así que para usted, ¿cuál es el escenario ideal de Franda? ¿Y qué es lo ideal que viene en el futuro? bueno, en este momento mi escenario ideal a un futuro muy próximo es poder duplicar o hasta triplicar el tamaño de mi cultivo, ¿sí? Eh, Franda tiene la certificación BPA del ICA y en este momento estoy trabajando por obtener la BPA de exportación. Con esas certificaciones o con la certificación que tengo actualmente, quiero acercarme un poco más a almacenes de cadena, ofrecerles la posibilidad de que tengan un arándano de una muy alta calidad y también buscar clientes en mercados muy importantes que se demandan mucho esta fruta, como lo es Brasil y Panamá. Exportar. Sí, exportar exactamente. De pronto, ¿cómo sería la visión ya como tal de emprendedor y de empresario? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué herramientas exactas necesita Franda para llegar a ese escenario ideal? Para llegar a ese escenario ideal necesito, por supuesto, más plantas, ¿sí? Y necesito más colaboradores también, ¿sí? Personas que me ayuden a producir, a aumentar la producción de mis arándanos y en la medida de lo posible también, que es algo que busco a través de la red de contactos, llegar a esos grandes compradores, por llamarlo así. Ok. Alejandro, de verdad, muchas gracias por contar su historia. Las puertas de Úrnico están abiertas para todo. Esperamos que de verdad Franda siga creciendo. Cuenta con Úrnico para seguir creciendo, para hacerlo usted un colombiano imparable. Que de hecho pues ya es un colombiano único. Y de verdad es muy chévere ver cómo personas siguen apostando por el campo, siguen creyendo en esto. Y antes de finalizar, una palabra que describa su historia. Maravillosa. Maravilloso. Así que nos falta una etapa. Nos vemos ahora en el mercado campesino para hacer la entrega del snack Úrnico a Alejandro. Mateo, muchas gracias. Un gusto. Y ya estamos acá en el mercado campesino de Boyacá con Alejandro para hacer la entrega hoy del snack de Úrnico acá. Así que Alejandro, vean. Están esos 3 snacks. El de mango, el de piña, el de bananas. Ah, delicioso. ¿Cuál fruta prefieres? El mango. Mango. Definitivamente el mango, sí. El mango es un snack que muchos de los emprendedores que han pasado por el podcast han escogido. Así que aquí le entrego el snack de mango de Úrnico. Me encanta. Y al muchas igual gracias. tiene los 3 para probarlos. Ah, bueno. Buenísimo. Muchas gracias. Esto fue un episodio más de Las Voces de Colombia con Alejandro. Muy amables, muy agradecido y estoy seguro que están deliciosos. Voy a arrancar ya.